que volvernos a referir a qué significa entender la discapacidad en clave de derechos humanos. Y la Convención de Naciones Unidas, a veces yo siento que este discurso se vuelve repetitivo, pero me parece muy importante recalcarlo siempre para que podamos ver críticamente si efectivamente lo estamos logrando. Significa superar el modelo médico rehabilitador que los involucra a todos, a casi todos ustedes que son profesionales de la salud, y abordar la discapacidad desde el modelo social. ¿Qué significa esto? Significa abandonar el entendimiento de la discapacidad como una situación personal, como una enfermedad, como una minusvalía, como una deficiencia, como una anormalidad. Por el contrario, en la lógica del modelo social, entenderla como una condición de la diversidad humana, análoga al hecho de ser mujer, ser indígena, afrocolombiano, rom, raizal, parte de la comunidad LGBTI, etc. Significa abandonar la necesidad de rehabilitar y habilitar como la prioridad en relación con las personas con discapacidad. El derecho a la salud es muy importante, no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Y no es el derecho más importante ni de la faceta predominante, sino por el contrario, el entendimiento de una persona como sujeto de derechos. Y abandonar además la tendencia normalizadora de tratar de curar, rehabilitar, normalizar, igualar a las personas con discapacidad a lo que erradamente consideramos como normal, aceptable o regular. ¿Cierto? Entender que las personas con discapacidad en alguna de sus facetas, al igual que todos los demás, pueden ser pacientes, pero que antes y después que eso, lo que son es ciudadanos. Y entonces esto nos implica pensar en la lógica del modelo social, pensar que la discapacidad no es un asunto personal ni una tragedia, sino una condición humana diversa. Pensar que dependiendo de la persona y del momento y de sus necesidades, no existen derechos o necesidades más importantes que otras, y que si las hubiere, quien determina eso es la misma persona con discapacidad y no el sistema. Entender a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos con múltiples necesidades y facetas, en donde la salud es apenas una de ellas. Y no ocuparse de normalizar ni de curar a las personas con discapacidad, sino por el contrario de remover barreras para equiparar oportunidades y garantizar el goce efectivo de derechos. Es la pregunta que, bajo la lógica del modelo social, tendría que hacerse si el manual de valoración ocupacional efectivamente logra mejorar el acceso al trabajo o potenciarlo de alguna manera. Nosotros entendemos entonces nuevamente la discapacidad como la conjunción de dos grandes elementos. En un primer lugar, una limitación funcional, diversidad funcional, condición personal diversa, que puede ser de distintos tipos y de las cuales se ocupan principalmente los profesionales de la salud. Principalmente, no quiere decir que sea lo único que hagan. Nosotros, los profesionales de las ciencias sociales y particularmente los abogados, no nos entendemos con la diversidad funcional ni con la limitación. Nos entendemos con el segundo elemento, con las barreras que las personas que tienen algún tipo de limitación enfrentan en su sociedad, y utilizamos el derecho para superar esas barreras. En la medida en que yo encuentro obstáculos en la vida cotidiana, físicos, arquitectónicos, comunicativos, actitudinales, termino siendo discriminado y excluido. Nosotros aportamos para eliminar las barreras sociales y de esta manera evitar que surja la discapacidad. Nosotros entendemos la discapacidad como el resultado de esa ecuación, como un acceso en condiciones de igualdad o de exclusión de los derechos y de los servicios y de las oportunidades sociales. Uno entonces tendría dos formas de eliminar ese resultado. Una es curando la limitación o superando las barreras. Como nosotros no tenemos la posibilidad de curar a nadie y no todas las personas con discapacidad pueden ser curadas, entonces nos dedicamos a las barreras sociales puntualmente. ¿Qué normas exigen certificar la discapacidad? Y paso rápidamente. Está el artículo 5 de la ley 361 que le exige a la CPS certificar en el carnet la condición de discapacidad, el grado y la severidad. Y resalto esta última parte donde dice servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente ley. A mi juicio es una imprecisión jurídica. No requiere una persona nunca de una certificación de un tercero para ser sujeto de derechos. Y
y menos para ser un sujeto de especial protección constitucional. La razón, las personas con discapacidad son sujetos de especial protección en virtud de la Constitución, no de un trámite administrativo que desarrolle cualquier entidad, en este caso las EPS. Pero puntualmente para la valoración ocupacional es importante el artículo 24 de la Ley 361, en donde le exige a la Oficina del Trabajo certificar las personas vinculadas a determinadas empresas, de manera que estas empresas puedan acceder al beneficio tributario, en este caso puntual, del descuento del 200% en el impuesto de renta. Eso es una obligación que le imponen a las oficinas del trabajo. Y finalmente, el artículo 31 de la Convención exige al Estado la recopilación de datos y estadísticas en relación con las personas con discapacidad. Como ya lo estableció Jenny, el objetivo del manual anterior, y yo supongo que es de este mismo, no es recolectar información estadística sobre las personas con discapacidad. Para eso hay otras herramientas. Pero yo sí quiero resaltar que la Convención de Naciones Unidas no dice en ninguna parte que las personas con discapacidad deban ser certificadas o calificadas como tal para acceder a determinados derechos. Muy bien. Una pregunta que surge es: ¿por qué certificar la discapacidad como una condición humana diversa? Se certifican otras condiciones humanas diversas. Se certifica el hecho de ser mujer, de ser una persona en condición de desplazamiento forzado, de ser cabeza de familia, hombre o mujer, de ser una persona mayor, indígena, afrocolombiana. Se les exige a estas personas pasar por un procedimiento más o menos medicalizado. Se le pide a la mujer un examen médico que diga que tiene un cromosoma X, ya no sé qué cromosoma tienen los hombres y las mujeres. Se le exige a una persona con síndrome de Down algún examen particular, vamos, como para sopesar si estamos tratando de manera diferenciada a las personas con discapacidad. Voy a pasar rápidamente por este tema porque era algo que le importaba más al anterior manual de calificación, y es que la actuación del Estado debe partir de la buena fe. Yo sé que eso es difícil y surgen las críticas del país de la trampa, etcétera, etcétera, pero más allá de esas realidades y sin generalizar indebidamente, la Constitución establece como principio el hecho que la buena fe debe presumirse en todas las gestiones que desarrollen las personas ante las entidades públicas y privadas. Y en ese sentido, en la práctica lo que hay que hacer es que a las personas con discapacidad hay que creerles. El manual de valoración, al igual que el anterior manual, a nuestro juicio debe escapar a varias trampas o evitar caer en las siguientes trampas. La trampa de la certeza científica, pensar que es un médico o un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud y de la rehabilitación, inclusive de otros profesionales sociales, quienes pueden decirle a la persona qué hacer, para qué sirve, para qué es buena, o por el contrario, para qué no es buena, genera ciertas dudas. Saltar a tratar de evitar la trampa de la graduación y de la severidad, pensar que, como tradicionalmente lo hemos hecho y como algunas normas lo exigen, la discapacidad debe ser graduada en su severidad. Nosotros tenemos serias dudas sobre la utilidad de esa graduación, ¿cierto? Es como pensar la tragedia dentro de la tragedia, es decir, la discapacidad no es una tragedia. ¿Y por qué a las personas con discapacidad se les mide la severidad para priorizar y focalizar recursos y al resto de las personas no? ¿Se es más severo ser una mujer cabeza de familia joven o del estrato 15? ¿Hay severidad en el hecho de ser una persona mayor que recibe una pensión de congresista o el que vende minutos en la calle? Porque sí graduamos la discapacidad. ¿Para qué graduamos la discapacidad? Tratar de escapar a la trampa de la normalización, o sea, pensar que sabiendo que tiene la persona con discapacidad podemos lograr más fácilmente igualarla, si es que tal cosa es posible. Saltar la trampa de la medicalización y, sobre todo, tratar de evitar la trampa de la determinación o del determinismo. Nadie tiene la posibilidad de decirle a otro, tenga o no discapacidad, lo que debe hacer y lo que puede hacer, ¿cierto? Cada quien es quien decide eso. Obviamente uno no puede hacerlo todo. Yo quisiera ser astronauta y el presidente de los Estados Unidos probablemente no tenga ninguna posibilidad de serlo, pero por lo menos tengo el derecho a creerme. En este sentido,
resaltar nuevamente y por enésima vez el hecho de que la condición de especial protección, el goce efectivo de derechos y el acceso a los servicios no puede depender de una certificación en ningún caso. Es decir, pensar que yo tengo mejores derechos por tener una certificación que dice que los tengo o que alguien está obligado a dármelos aporta poco o nada jurídicamente hablando a mi juicio. Pensar que una certificación elimina barreras, pensar que una certificación abre las puertas del mercado laboral, a mí me genera ciertas dudas, pero la condición de sujeto de derechos no necesariamente o no parte de ese reconocimiento administrativo. La condición humana diversa debe partir, inclusive la valoración ocupacional, debe partir del autorreconocimiento de las personas con discapacidad. La persona con discapacidad es quien decide si se siente una persona con discapacidad y sobre todo cómo quiere insertarse al mundo laboral, así como las personas sin discapacidad en la medida de nuestras posibilidades. Elegimos implica que un empleador tenga unas necesidades productivas. Nadie encuentra un trabajo si otro no desarrolla una actividad productiva que además le genera ingresos para pagar su trabajo, ¿cierto? Además, se requiere un trabajador que tenga unas competencias para el trabajo productivos, en sentido amplio económico, y que además tenga deseos y necesidades de trabajar ahí, lo que lo dignifique como persona. Y además, tenemos actividades productivas que tienen requerimientos más o menos complejos. Entonces, una cosa es ser un cirujano y probablemente otra cosa es ser un obrero de la construcción, sin significar eso que sean trabajos distintos o que uno sea más importante que el otro. Requieren distintos tipos de preparaciones, competencias, etc. Y, sobre todo, que no existen personas predestinadas para un trabajo, ¿cierto? A pesar de los saltos políticos de los hijos de los expresidentes y de los ministros. Que las personas a lo largo de toda su vida adquieren competencias para insertarse en el mercado laboral. Y mientras están inclusive incluidos en el mercado laboral formal, adquieren otras que les permiten crecer profesionalmente. O sea, no es que yo cuando me gradúe de la universidad ya estoy perfecto para este cargo, sino que eso es un proceso evolutivo y dinámico que implica un crecimiento personal. Al mismo tiempo la empresa también crece con sus trabajadores. No es la limitación de una persona la que le impide trabajar o desempeñar una actividad productiva. O sea, usted, a pesar de que la Corte Constitucional expresó que las personas ciegas no podían ser notarios públicos, no es la condición de limitación la que a usted le impide desarrollar alguna actividad, son las barreras sociales presentes en el mercado laboral e inclusive en las estructuras sociales las que al final terminan a usted por excluir. Yo estoy convencido que con más o menos esfuerzo y con más o menos dificultad, todas las personas con discapacidad, con los debidos apoyos, podrían desarrollar más o menos todo tipo de trabajo si se les diera la oportunidad. Entonces son esas barreras sociales. Por ejemplo, existen muchas barreras sociales, unas presentes en el mercado laboral y principalmente en los empleadores y, en mi opinión personal, en los abogados de las oficinas de recursos humanos de las empresas, que terminan por excluir o por impedir la contratación de personas con discapacidad, pero que también son expertos en despedir personas que adquieren una discapacidad a lo largo de la relación laboral. Lo cierto del caso es que también el sector productivo no encuentra tan fácil personas con discapacidad calificadas para el desarrollo de sus actividades. Entonces yo eventualmente podría tener el mejor de los empleadores más capacitados, pero las personas con discapacidad están sistemáticamente excluidas de las oportunidades sociales y principalmente de la educación inclusiva. Tenemos pocas personas graduadas universitarias, pocas personas de lo que se denomina habilitadas o rehabilitadas para el trabajo, que puedan insertarse fácilmente o directamente en una empresa sin la mayor intermediación de las organizaciones que hacen intermediación laboral para incluir a las personas con discapacidad. Entonces es un abanico enorme de las familias, también implican barreras, las mismas personas con discapacidad, que si bien en general son excelentes personas y trabajadores, también existen otras personas con discapacidad, pocas pero existen, que abusan de su condición médica y de su posición de protección laboral reforzada. Entonces es un abanico enorme de situaciones que hacen que una persona, en palabras llanas, no encuentre
igualdad como lo encontraría ustedes. Y por condiciones de igualdad yo entiendo también la situación de desempleo y de crisis económica en la que estamos, a las cuales se enfrentan tanto las personas con discapacidad como las personas que no la tenemos. Nadie ni nada tiene el derecho de decirle a una persona que no puede o que debe hacer algo, ¿cierto? Eso no puede ser el manual. Yo no puedo determinar que una persona sea apta para determinado sector, porque es que tanto la persona que en principio es apta es dinámica y el sector también es dinámico. Yo hoy puedo ser apto para la industria de los call centers, ¿cierto? Pero entonces mañana los call centers se van y los abren en Venezuela y entonces a mí me toca reinventar esa inclusión laboral. La persona con discapacidad debe poder hacer todo lo que se proponga y el rol del Estado es equiparar las oportunidades, no determinar a las personas con discapacidad. No podemos caer en la trampa del determinismo. No hay que perder de vista que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad implica que las personas libremente puedan elegir permanecer y cambiar de trabajo. Y eso, con las limitaciones del mercado laboral, implica que uno no puede pensar que el trabajo al que están predestinados las personas con síndrome de Down es a doblar toallas en un hotel, porque es un trabajo repetitivo, poco significante, al que se adapta a la gente fácilmente y finalmente lo que hace el empleador es una obra de caridad porque le está permitiendo a esta persona venirse. Aquí hay que entender la relación laboral en condiciones de igualdad. Ambos ganan. Y la persona podría o debería poder, en un estado avanzado, elegir un trabajo que le aporte a su proyecto de vida y que le implique ser significante. El rol del Estado es remover las barreras, equiparar oportunidades y garantizar el goce efectivo. ¿Cómo se logra eso en el derecho al trabajo? De muchas maneras, con los incentivos tributarios, que no son la solución, pero que apoyan. Pero a mi juicio, y pues lo plantearán las personas que hacen inclusión laboral, se logra es con la intermediación de organizaciones que, por un lado, desarrollan procesos de rehabilitación para el trabajo y por otro lado hacen un proceso enormemente valioso y desgastante en términos de tiempo y de dinero, de sensibilización del sector productivo para que estas dos partes que no se encuentran en un mercado de una manera sencilla puedan encontrarse. Hemos encontrado que en algunos trabajos se les pide a las personas con discapacidad una certificación de tener la discapacidad. En otros trabajos se les exige la calificación de invalidez para acceder al trabajo. Y en otros se les exige la declaración de interdicción o la declaración de interdicción es un obstáculo para firmar el contrato laboral. Entonces, tenemos las distintas situaciones. En una lógica en que el proceso de interdicción es inconstitucional, todas las personas con discapacidad deberían ser capaces de firmar directamente un contrato laboral y ese acto no debería generar ningún tipo de duda o de inseguridad jurídica al empleado. Esto pues es menos fácil de hacer. ¿Cómo conciliar la necesidad de certeza del reconocimiento de la discapacidad con el reconocimiento? ¿Cómo conciliar la necesidad de certeza por parte de los empleadores, en este caso, con el reconocimiento de la discapacidad como una condición humana diversa? Yo creería que un empleador debe creerle al empleado que va a vincularse y para ello nuevamente hay que partir de la buena fe. Nosotros ahora con la RECA hemos estado tratando hemos sugerido a la RECA que certifique la condición de discapacidad a través de una declaración extraoficial. Que la persona con discapacidad vaya ante un notario, declare que es una persona con discapacidad, declare que depende económicamente y que la adjunte a ver qué sucede. Y esto además fomenta el autorreconocimiento de las personas con discapacidad. ¿Cómo se incluyen personas con discapacidad en un sistema de empleo con apoyo? Yo creo que habría que perder menos tiempo pensando y tratando de determinar previamente qué puede hacer una persona o qué debería poder hacer y por el contrario dedicar más esfuerzos a determinar cuáles son los apoyos que necesita esta persona individualmente, tratando de acceder a un empleo específicamente para que esa relación laboral sea efectiva en términos de las dos partes, es decir, que el empleado sea un buen empleado
y que el empleador sea un buen empleador y que ambos, como debería suceder, puedan tener una experiencia duradera en el tiempo y que le aporte al servicio. Esa es una inquietud que tenemos cuando nosotros nos preguntamos qué hacer para certificar que yo soy una persona con discapacidad, si es que eso se necesita para acceder a un empleo. Yo creería que habría que mantenerlo bien simple y sigo pensando que la declaración jurada ante notario es una opción rápida y poco costosa. Si tenemos en cuenta además que para las personas con discapacidad los trámites en notaría son gratuitos. Ya acabó. Y digamos que un poco esa es la reflexión del programa País en relación con la necesidad de valorar el perfil ocupacional de una persona con discapacidad como mecanismo para acceder efectivamente al empleo.